Los conquistadores introdujeron el cristianismo. Existieron otros grupos como los lencas y chortís, tiene origen africano. Han revelado que la mayoría de los salvadoreños tienen una fuerte conexión con las poblaciones indígenas mesoamericanas. Señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos mis cheros salvadoreños a un nuevo video de que vamos a hablar el día de hoy. Resulta ser, mis hermanos, que me encontré con este video que me llamó mucho la atención. Y es que, ¿de qué trata? El título dice así: los secretos genéticos de El Salvador. Más de lo que imaginas, un ADN lleno de historias. Cabe mencionar, mis hermanos, que me llamó mucho la atención porque justamente hemos hecho algunos videos sobre el tema y vimos que, vaya, como las migraciones desde la zona de Norteamérica fueron bajando e incluso se sentaron algunas comunidades como por ejemplo los pipiles, etcétera. Así que me llamó mucho la atención porque vamos a ver efectivamente desde dónde se puede rastrear el ADN de El Salvador. Sin embargo, antes de comenzar con este video, ustedes pónganme en la parte de los comentarios de dónde consideran que tienen ustedes raíces, o sea, sangre. ¿Sabes qué? Que por ahí yo creo que tengo sangre española por parte de mi abuelo, sangre indígena por parte de mi bisabuela, sangre tal. Pónganme en la parte de los comentarios, no se diga más. Esto está obviamente en el canal de 1000 historias, que siempre se los dejo en la parte de la descripción. Recuerden que también ahí les dejo lo que es el link para el video original. Así que no se diga más, comenzamos rapidísimamente en 3, 2, 1. ¿Quiénes son los salvadoreños? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guarda el ADN de los habitantes de El Salvador? ¿Cómo las luchas, migraciones y mestizajes de siglos han dejado su huella en cada célula de su cuerpo? En este análisis desentrañaremos los misterios genéticos de los habitantes de El Salvador, explorando sus verdaderas raíces indígenas, los impactos de la colonización española, la contribución de África y cómo estos factores siguen dando forma a la identidad cultural y biológica de este país. Es un viaje que atraviesa miles de años y culmina en el presente, donde el ADN no solo es un registro del pasado, sino también una herramienta para enfrentar los desafíos del futuro. Ok. Dato interesante, mis hermanos, ¿de dónde habrá sangre? Porque no sé si haya sangre árabe, sangre asiática, japonesa, china. Ya ven que hubo mucha migración china. No sé, ustedes digan en la parte de los comentarios, porque incluso hay algunas comunidades y ciudades donde hay más gente de ojos claros, más gente morenita, etcétera. Y todo eso, pues yo creo que ha sido por las migraciones. Así que pues vamos a comenzar, vamos a ver de qué trata esto. La historia genética de El Salvador está estrechamente ligada a la teoría más aceptada por los científicos sobre el poblamiento de América, el paso de antiguos habitantes del este de Asia a lo que hoy conocemos como América. Según esta teoría, el poblamiento de América a través del estrecho de Bering es una de las historias más fascinantes de la humanidad. Hace aproximadamente 20.000 años, durante la última glaciación, las aguas del estrecho retrocedieron debido al descenso del nivel del mar, creando un puente terrestre conocido como Beringia, que conectaba Asia y América. Este corredor permitió el tránsito de grupos humanos provenientes de Siberia, quienes perseguían grandes mamíferos como el mamut y el bisonte. Estudios genéticos y arqueológicos sugieren que estos primeros migrantes permanecieron en Beringia durante miles de años, o sea, el norte, hacia América, cuando los ya del lado de Rusia empezaron a retirarse hace unos 15.000 años, abriendo caminos hacia el interior del continente. Oye, mis hermanos, tengo una duda. ¿Ustedes creen que realmente en algún punto de la historia de la humanidad, o sea, ustedes realmente creen que esto sea posible? Sobre de dónde vienen las migraciones, porque muchos dicen que de Bering, por personas más asiáticas, pero otros mencionan que no, que algunas de las comunidades que estaban en América, por ejemplo los olmecas, que es lo que yo conozco de historia de México, pues eran más parecidos a los africanos, caras un poco más anchas, nariz más robusta. ¿De dónde creen que realmente? Porque es algo que yo creo que nunca vamos a ver exactamente cómo fue que pasó todo. Pero bueno, vamos a continuar. Corrido hacia Centroamérica y en particular hacia lo que hoy es El Salvador, fue un proceso que probablemente llevó varios milenios. Los primeros habitantes llegaron al actual territorio salvadoreño hace unos 10.000 años, según varias fuentes, tras un avance gradual hacia el sur, siguiendo rutas costeras y terrestres. Estos grupos se asentaron en la región gracias a sus recursos naturales, como los ríos y tierras fértiles, que les permitieron desarrollar una economía basada en la caza, la pesca y la recolección. Este largo viaje desde Beringia hasta Cuscatlán evidencia no solo la capacidad de adaptación de estas comunidades,
sino también su ingenio y resistencia frente a un mundo desconocido y cambiante. ¿Creen que alguna vez haya sido así? O sea, como pintan a los primeros hombres que no sabían hablar, pues que eran muy torpes, le podríamos llamar, que no sabían hacer casi nada. ¿O creen que solamente sea parte de los mitos que están alrededor de todo esto? Y punto número 2, ¿ustedes en ese aspecto cómo creen que haya sido, cuáles creen que hayan sido las primeras llegadas de personas a lo que hoy es El Salvador? O sea, ¿de dónde creen que hayan sido? Conquistadores españoles pisaran suelo salvadoreño, el territorio conocido como Cuscatlán, que quiere decir tierra de cosas preciosas, estaba habitado por grupos indígenas que dejaron una huella genética y cultural profunda. Entre ellos, los pipiles destacaron como uno de los principales pueblos precolombinos. Provenientes de la gran migración náhuatl desde el centro de México alrededor del siglo IX, los pipiles se por ahí del año 900, o sea que yo digo que sí somos compas, bro. Mucho nos peleamos en el fútbol, pero yo creo que no dejamos de ser carnales. O sea, pongámoslo así, las personas del centro de México con las personas de Veracruz o de Oaxaca o de Chiapas, pues no dejan de ser hermanos, ¿sabes? O sea, somos mexicanos, pero compartimos cultura y todo. Somos muy diferentes, pero nos consideramos hermanos. Sin embargo, con El Salvador, con Guatemala, con Honduras, Nicaragua, etcétera, pasa algo interesante, porque por un lado, somos demasiado parecidos. O sea, créanme que si El Salvador, Honduras, Nicaragua siguieran siendo unos estados pertenecientes a la Federación Mexicana, seríamos muy iguales, o sea, seríamos muy parecidos, y yo creo que personas de Ciudad de México, de Nuevo León, de Guadalajara, estarían dispuestos a pasar miles de kilómetros para conocer estos países por su tradición, su cultura, etcétera, como actualmente es Chiapas o Oaxaca, que muchas personas de México, no solamente del extranjero, sino de México, van a conocer estos estados porque son increíblemente preciosos. Entonces, yo creo que si fuéramos un solo país, me gustaría hacer un video sobre esto. Si volviéramos a ser un solo país, sería algo impresionante, la verdad, o sea... Occidente y centro de El Salvador hablaron náhuatl, una lengua que todavía persiste en pequeñas comunidades rurales y en términos comunes del español salvadoreño, como huacal, que quiere decir cuenco, y cipote, que quiere decir niño. Además de los pipiles, existieron otros grupos como los lencas y chortís que contribuyeron a la diversidad cultural y genética del área. De esos también hay en Honduras. Influencia directa disminuyó con el tiempo. Sus tradiciones y conocimientos persisten en prácticas agrícolas, técnicas artesanales y celebraciones locales. Sitios arqueológicos como Joya de Serén, declarado Patrimonio de la Humanidad, son testigos de la sofisticación y riqueza cultural de estas comunidades indígenas. Estudios de ADN mitocondrial, heredado exclusivamente por vía materna, han revelado que la mayoría de los salvadoreños modernos tienen una fuerte conexión con las poblaciones indígenas mesoamericanas. La zona que hoy es conocida como Mesoamérica abarca el centro de México, podríamos decirlo así. O sea que somos, o sea, genéticamente somos hermanos. La Universidad Nacional de El Salvador, cerca del 50 al 60% de los linajes maternos son de origen amerindio, una proporción significativa que subraya la importancia de la herencia indígena en la construcción genética del país. De El Salvador. En 1524, el curso de la historia salvadoreña cambió para 1524. Pedro de Alvarado y sus hombres. La conquista fue brutal, según cuentan algunas crónicas, con batallas épicas como la de Acajutla, donde los pipiles lucharon con ferocidad. Sin embargo, la superioridad militar de los españoles, combinada con enfermedades como la viruela, acabó de subyugar a las poblaciones indígenas. Con la caída de Cuscatlán, comenzó un... Aparte, mis hermanos, por ahí se menciona, digo, no sé si ustedes obviamente saben más de historia que de yo, de El Salvador. Dicen que los españoles no iban solos, que iban acompañados de grupos de tlaxcaltecas, mexicas, etcétera, de aquí de lo que habían conquistado en México. Porque cabe mencionar que primero conquistan el centro de México y van bajando y van conquistando. Es así como llegan a Guatemala y se dice que en México, no sé ustedes si sepan algo sobre el tema, los tlaxcaltecas, mexicas, etcétera, que quedaban en el ejército de los españoles, pues llegan hasta Perú, Argentina, toda esa zona. No sé si ustedes algo de eso se les enseñó en la escuela. Me gustaría saber su opinión. La identidad salvadoreña moderna. El mestizaje en El Salvador no fue un simple cruce de linajes indígenas y españoles. Claro. Fue un proceso complejo y doloroso, donde la cultura y religión indígenas fueron sistemáticamente marginadas.
Los conquistadores introdujeron el cristianismo, que se fusionó con creencias indígenas para formar un sincretismo único. Por ejemplo, la veneración de santos católicos en las fiestas patronales a menudo incorpora elementos de rituales indígenas ancestrales. ¿A poco? Genéticamente, el impacto del mestizaje se refleja en la ascendencia mixta de los salvadoreños. Estudios recientes indican que, en promedio, los salvadoreños tienen un 52% de herencia amerindia, un 43% de herencia europea y un 3 a un 5% de origen africano. Sin embargo, estas proporciones varían ampliamente entre regiones y comunidades. Uno de los capítulos menos documentados de la historia salvadoreña es la llegada de esclavos africanos durante el período colonial. Aunque su número fue relativamente bajo en comparación con otras regiones de América Latina, los africanos desempeñaron un papel importante en la economía colonial, trabajando en plantaciones y como artesanos en los centros urbanos. La población afrodescendiente fue objeto de un proceso de invisibilización y su contribución cultural quedó relegada a un segundo plano. Genéticamente, el aporte africano es pequeño pero significativo en El Salvador. Los estudios mencionan que aproximadamente los primos basálticos de Hidalgo ciento del ADN de los salvadoreños modernos tiene origen africano. Esta proporción es más alta en ciertas comunidades del occidente del país, como Atiquizaya, donde hubo mayor interacción entre africanos e indígenas. En términos culturales, algunos investigadores sugieren que ciertas prácticas musicales y culinarias podrían tener raíces africanas, aunque estas conexiones no siempre son reconocidas. Por ejemplo, el uso de tambores en festividades rurales podría ser una reminiscencia de tradiciones africanas adaptadas al contexto local. África sí está presente en toda Latinoamérica, querramos o no. México es uno de los países que sí llegó mucha ascendencia africana. Evidentemente a zonas, por ejemplo Veracruz tiene más ascendencia, Tabasco, etc. Lo mismo pasa en otros países, por ejemplo Venezuela, Colombia. El español salvadoreño es un ejemplo claro de cómo la historia se manifiesta en el lenguaje. Aunque el idioma principal es el español, la influencia indígena es evidente en la pronunciación y el vocabulario. Los salvadoreños han conservado palabras náhuatl como mish, que quiere decir gato, y chucho, que quiere decir perro, que se han integrado en el español cotidiano. El acento salvadoreño se caracteriza por un ritmo rápido, una entonación ascendente en frases interrogativas y el uso de vos en lugar de tú. Pero fíjense que sí, hablan rápido, o sea, francamente cuando hablas con personas de El Salvador, pero supongo que hay algunas regiones donde sí es un poquito más rápido, o sea, tú los escuchas y hablan más rápido, aunque también siento que algunas palabras como que eliminan u omiten algunas de las últimas consonantes, o sea, como por ejemplo en Puerto Rico, que se comen algunas letras, siento que a veces pasa lo mismo en algunas palabras de El Salvador. Reflejan un proceso de evolución y adaptación que comenzó en la época colonial. Aunque el uso del vos es común en varios países de Centroamérica, en El Salvador tiene matices únicos que lo diferencian de sus vecinos. El Salvador ha sido testigo de una emigración masiva en las últimas décadas, con millones de salvadoreños estableciéndose principalmente en los Estados Unidos. Esta diáspora no solo ha transformado la demografía del país, sino que también ha tenido un impacto en su genética. El flujo de genes entre los salvadoreños en el extranjero y las comunidades locales es un fenómeno creciente que agrega una nueva capa de complejidad a la composición genética del país. Además, las pruebas... Sí, porque hay muchos salvadoreños que se van, no sé, a Estados Unidos, se casan con una salvadoreña, pero también con una mexicana, o con una venezolana, o con una gringa, no sé. Entonces, eso obviamente trae mezcla. Han convertido en una herramienta clave para abordar problemas contemporáneos, como la identificación de desaparecidos durante la Guerra Civil, ocurrida entre 1980 y 1992, y los migrantes que mueren en su camino hacia el norte. Estas iniciativas han ayudado a reunir a familias separadas y a brindar un cierre a las comunidades afectadas por la violencia y la migración forzada.
Algunos historiadores y antropólogos han planteado la idea de que el mestizaje en El Salvador no fue un proceso orgánico, sino una política deliberada de las élites coloniales y criollas. Según esta teoría, la promoción del mestizaje como identidad nacional sirvió para minimizar las diferencias raciales y culturales, creando una narrativa homogénea que favorecía la estabilidad social. Es que, ojo, eso tiene mucha lógica, y fíjense que yo creo que por eso los colonizadores lo llegaron a hacer en su momento. ¿Por qué? Para delimitar territorios grandes, lo que hacen es que van a base de mezclar la genética y a las gentes, van homogenizando a la población para que no digan, es que yo soy pipil, no, yo soy náhuatl, no, yo soy lenca, no, yo soy... Entonces los empiezan entre ellos a juntar, y eso hace de que pase lo mismo que en México. O sea, aquí ya no estamos como que tú eres teotihuacano, no, que tú eres purepecha, tú eres olmeca, no, tú eres mexicano y punto. Lo mismo supongo que pasó en El Salvador. Precisamente para eso tiene mucha lógica lo que comenta, Esta estrategia también habría contribuido a la invisibilización de las raíces africanas y la marginación de las comunidades indígenas restantes. La composición genética de los salvadoreños es un reflejo de su historia, un pueblo formado por la resistencia indígena, la conquista y la riqueza del mestizaje y la resiliencia frente a los desafíos contemporáneos. Cada célula de un salvadoreño cuenta una historia que trasciende generaciones, recordándonos que la identidad es un proceso vivo y en constante evolución. Con la ayuda de la ciencia moderna, los salvadoreños están redescubriendo su pasado, desafiando narrativas históricas simplistas y abrazando la complejidad de su herencia. En este proceso, el ADN no solo es un archivo del pasado, sino también una herramienta para construir un futuro más inclusivo y consciente de su riqueza cultural y biológica. El Salvador es muchísimo más que una nación pequeña en territorio. Es un mosaico genético y cultural que sigue asombrando a todo el mundo. Ok, estuvo bueno el video, me gustó, la verdad es que sí me gustó porque había varios datos que no sabía. Sin embargo, me gustaría conocer 2-3 preguntas que me gustaría hacerles antes de acabar con este video. Punto número 1, no sé si a ustedes les pase lo mismo que en México. Yo me he dado cuenta que en otros países es más sencillo rastrear sus orígenes. O sea, aquí en México, por ejemplo, podemos rastrear hasta la Revolución Mexicana, que fue en 1910. Entonces tenemos 100 años donde sí podemos rastrear, que decimos, mira, es que mi bisabuelo era de tal y tatarabuelo venía de tal y tal. Entonces me gustaría si ustedes me pueden poner en la parte de los comentarios si saben, conocen eso o es muy complicado. Lo mismo les pasa a ustedes también por la guerra civil, o que ustedes digan, no, sí, yo la verdad sé que mis eran de España, pero mis eran de Pipiles. Pónganme en la parte de los comentarios. 2, ¿cómo es el tema del sector indígena en El Salvador? Porque he notado un tema interesante. En Guatemala, si tú vas a Occidente, toda la zona occidente de Guatemala, vas a ver a muchísimas personas que son de ascendencia indígena. Evidentemente sí hay mezcla, pero mantiene mucha parte de la herencia indígena viva, y es el motivo por el cual le da un gran plus a esa zona. Sin embargo, durante los últimos videos que he visto, me he dado cuenta que en El Salvador yo no he visto que haya así, que tú vayas y tienen su traje típico y así se visten diario y hablan otro idioma. O sea, creo que, como dicen, se ha invisibilizado mucho esa zona de El Salvador, a excepción de lo que ustedes me ponen. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos para la próxima, que tengan una excelente tarde, noche, día, buena vida, chaito.